Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Y hoy nuestro programa se llena de luz, pero de las mejores luces, de la luz de las palabras, ya que nos acompaña un talentoso escritor, poseedor de una prosa enérgica y poética. Sí, me refiero a José de la Colina. Ya verán qué sabroso. Vamos a platicar con él. Y a estas palabras lúcidas se suman las inteligentes y siempre oportunas de Alejandro Ordorica, que hoy nos hablará de la importante cuentística de nuestro invitado. Así es que empecemos, que la mesa ya está servida. Nacido en Santander, España, José de la Colina. Uno de los grandes prosistas mexicanos que llegó siendo un niño a nuestro país como miembro del exilio español provocado por la usurpación franquista, quien se ha formado casi de manera exclusivamente autodidacta. Se dio a conocer en su temprana juventud como crítico cinematográfico y la suya ha sido desde aquellos comienzos una crítica informada y muy inteligente, siempre escrita con fidelidad, sorpresa y amor a la lengua. Un español que de la Colina hace fluir de manera asombrosa, rítmica y enérgica, diferente a la que prevalece en nuestro medio. De este modo, y apenas rodando sus 20 años, José de la Colina publicó Cuentos para vencer a la muerte, a los que le siguieron los volúmenes Ben, Caballo Gris y La tumba india. Bien puede decirse que José de la Colina, a pesar de haber tenido que pasar largos años sujeto a las urgencias del periodismo, no escribe más de lo que de veras lo apasiona. De la Colina ha animado también varias publicaciones de primera importancia, como las revistas Plural y Vuelta, los suplementos La Letra y la Imagen, el Seminario Cultural de Novedades, además de muchas otras que han recibido para bien sus luces que no cesan. Con nosotros, un brillante hombre de letras. Estamos con José de la Colina, uno de los grandes escritores mexicanos. De él ha escrito Octavio Paz lo siguiente: un autor singular. Su prosa es una de las mejores de México. La suya es una prosa libre y a la vez de un oído perfecto, carente de jergas muertas, con mucha serpentina y muy rica en miradas laterales. Alejandro Rossi. Y los relatos y cuentos de José de la Colina están iluminados por la luz de la ensoñación y la poesía. Y si toda su narrativa parece escrita bajo el lema de una defensa de la poesía, parece traer a cuento sabrosos resabios y reversos del poema mayor, de donde derivan todos los poemas. Adolfo Castañón. Pepe querido, sabemos que tuviste una vida muy intensa, azarosa, pasaste por una serie de países para finalmente llegar en 1940 aquí a México. Cuéntanos. 41. 41 Safo. Bueno, muy bien. Y yo por ahí leí 40 en el internet, debe estar mal, no actualizada. Pero, ¿qué impresiones te causó México cuando llegaste aquí? Yo la primera impresión que recuerdo, bueno, en primer lugar el gran espacio que era la Ciudad de México, casi se veía desde cualquier azotea los volcanes, el gran espacio, y bueno, yo acostumbraba a venir, bueno, de mi Santander natal en España, y de ciudades europeas como París o Bélgica, el gran espacio de todo, de plazas, de calles, etcétera. Y luego mi primer gran recuerdo, aunque venía de países de gastronomía no despreciable, pero
la maravilla del descubrimiento del pan dulce mexicano, que no es el bizcocho ni el pastel, es otra cosa, ¿no? La concha, las trenzas. Todos los besos de monja, bueno, ya los dulces. Pero bueno, también la dulcería, desde luego. Pero toda esa gran variedad y esa maravilla del pan dulce mexicano. Y luego ir descubriendo otras cuestiones de la gastronomía, que sé que es algo que tú también practicas. Esa astronomía que es la gastronomía. Y recuerdo además la reacción de mi padre la primera vez que comió mole en una casa en que nos invitaron mexicanos, en que comió mole y que casi se ahoga, ¿no? Y que dijo, esto es como fuego líquido. Después le gustó mucho el mole, por cierto. Qué bueno. ¿Y a ti te gusta? Sí, mucho. Yo prefiero la cocina mexicana sobre otras cocinas. ¿Sobre la española? Sobre la española, porque creo que es muy buena la española, pero tiene más variedad, son varias cocinas en las de México, mucho más que la variedad que puede haber en España. Hay desde la yucateca, a la chiapaneca, a la jalisciense, en fin, hay una cantidad enorme y creo que asimiló, que la cocina mexicana asimiló la española y la enriqueció. Y para mi gusto contigo. La superó. Yo también pienso como tú, pero bueno. Bueno, por ejemplo, el mole es el manchamanteles, ¿no? Sí. Pero convertido en otra cosa. Claro. Y en una cosa, para mi gusto, superior. Qué bueno que piensas eso. Oye, Pepe, y después de ver esa deslumbrante ciudad con esos espacios tan grandes, ¿te imaginaste que te ibas que iba a transformarse en esta No, yo creo que eso nadie puede imaginárselo. Yo creo que sí se ha convertido en una ciudad monstruo, en que están ya como secuestradas por una muy discutible modernidad, las partes todavía bellas que quedan de la ciudad, que han sido muy traicionadas, muy violadas, muy malheridas, ¿no? Se ha convertido en una ciudad monstruo muy invivible, no solo por la inseguridad, sino por la misma densidad de la población, porque yo creo que aparte de todos otros males, el problema principal del país y por lo tanto también de la ciudad es la sobrepoblación. Totalmente. Hay gente que dice, bueno, pero México tiene tanto espacio y todo, si no es una cuestión topográfica, no es una cuestión de espacio y eso es una cuestión de posibilidades de vida. Entonces, creo que hay el problema de que, bueno, el que pueda mantener 12 hijos y educarlos, pues que lo haga, pero el problema es que hay tanta gente que no va a tener posibilidad en la vida, por desgracia, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Oye, Pepe, vamos a ir a una pausa, pero al regresar yo quisiera que me hablaras de pues todas estas vivencias que has tenido en relación a la literatura y por supuesto que vamos a incluir el cine. Caramba. Porque tú eres un... No, pero olvida el cine, hace mucho que no me ocupo de escribir de cine, ya me dedico a ver mis películas de culto. Pero ahorita que algunos llamarían antiguitas. Pero bueno, esas son las meras buenas. Ahorita platicamos. Bueno, Pepe, pues eso no lo puedes negar, es uno de los grandes conocedores con una gran profundidad. Es más, yo leí una frase tuya, una reflexión en el que refieres a García Riera, en donde él dice que la vida es mejor con el cine y tú dices él dice que el cine es mejor que la vida y tú dices la vida es mejor, claro. El cine es mejor que la vida. Bueno, esa es una gran frase que tomó, no sé si de Jean Moreau, y que se hizo un tanto célebre y que muchos podríamos decirlo. Yo creo que en realidad
la vida no es mejor con el cine no es mejor que la vida, porque además sin vida no podríamos ver Así cine, es, diría lo que decías. Creo que es verdad que todos los del siglo XX, yo todavía soy del siglo XX, no nací en el XIX, aunque ya parezco de ese siglo, pero creo que todos hemos llevado una doble vida, que hemos vivido la vida con el cine, es decir, hemos vivido la vida, los de mi generación, con Gary Cooper, con Bogart, luego con Marilyn Monroe, etcétera, y esa parte de sueño que hay en la vida, la parte de cumplirla la literatura, se ha cumplido también a través del cine, ¿no? Y todos somos hijos del cine y de la literatura, todos los que nos hemos dedicado a ello. Pero en realidad yo no he sido crítico de cine, el gran crítico de cine ha sido Emilio, aparte de gran historiador del cine mexicano. Yo era un escritor que hablaba del cine como podía hablar de muchas cosas, entre otras de la pintura de cierta pintora llamada Marta Chapa. Y siempre escribí una serie de pequeños ensayos sobre las películas que me gustaban y que escribía sobre ellas. Y luego lo que ocurría, que a uno profesionalmente, en general en esa época, le pagaban muy poco por lo que escribiera uno del cine, entonces me fui especializando en cine, ¿no? Y cuéntanos, pero también escribí muchas cosas sobre libros y todo, lo que pasa es que el cine tiene más amplia difusión. Aquí tengo un libro justamente, Traer a Cuento, que es un libro que realmente... Es lo que yo me siento cuentista, pero nadie me lo cree. No, pues yo sí te lo creo y siento que... No, y además pues yo ya di lectura de los grandes que han escrito sobre ti, y bueno, pues es un libro que hay que recomendar de manera muy enfática, no pueden dejar de leer este libro. Y bueno, ¿cuáles serían tus actrices, actores favoritos, las películas que más te han marcado? Cuéntame, Pepe. Bueno, yo he estado siempre enamorado, solo que ella no respondió a mis cartas, de Cyd Charisse, la bailarina, la de Cantando en la lluvia y Siempre hay un día feliz, etcétera. Y actualmente mi amor de la pantalla es Cate Blanchett. Tienes muy buen gusto. Sí, espero que ellas tengan el buen gusto de estar enamoradas de mí, aunque sea también el fantasma de Cyd Charisse. Oye, pues y bueno, pues también quisiéramos saber de los géneros, por ejemplo, de los western, el cine negro, las históricas, las románticas, las filosóficas, las de Bergman, las de humor. Me gustaría que me dijeras cuáles son tus favoritas, pero vamos a ir a un corte, regresamos para que nos cuentes sobre esto. Pues ahí dejamos sembrada una pregunta que necesita respuesta. Bueno, yo soy cinéfilo, a mí me gusta todo el cine, prácticamente no hay género que me disguste si la película es buena. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, quiénes son mis cineastas favoritos, yo digo que el número uno, el padre de todos, es John Ford. Ahora, películas favoritas, pues no sé, ahora se me ocurren las películas que comenzaron siendo mis favoritas y todavía lo son, digamos de entre 10, las dos primeras, King Kong, el primer King Kong, el del año 33, que fue además la primera película que vi y que me parece maravillosa, aunque en blanco y negro, esa selva totalmente inventada, ese mundo, esa historia de amor extraordinaria que es Tristán y Isolda, pero de un monstruo por una mujer que no puede poseer por diferencia de tamaños en primer lugar,
y que muere heroicamente en lo alto del Empire State. Y cantando en la lluvia precisamente, ¿no? Donde además apareció esa cosa deslumbrante que ocupa todavía mis noches soñadoras, que es Sicharis. Fíjate nada más, pues qué bueno saberlo. Esas son las dos primeras. De King Kong, yo recuerdo que la vi en un cine de Bruselas, ya siendo exiliados mi madre, mi hermano y yo. En un cine de Bruselas la pasaron y tuvo que salir del cine conmigo mi madre porque yo lloraba porque mataban a King Kong. Ay, qué tierno. Yo estaba de parte de King Kong, del pues monstruo, ¿no? Del monstruo enamorado. Y tú salir del cine, eso me lo contó mi madre, yo eso no lo recordaba. Lo que sí tenía presente es que una de las cosas que más me impresionaron fue el heroico King Kong, el enamorado King Kong, luchando en lo alto de ese edificio contra todos esos canallas que lo habían sacado de su maravillosa selva. Oye, Pepe, y ahora háblanos de gastronomía, tú que eres un hombre que sabe de todo, de cine, de literatura, pues, hay tanto de qué hablar, y además ante una hechicera de esa astronomía que es la gastronomía, ¿qué puedo decirte? Entre mis platos favoritos, por ejemplo, a lo mejor te va a llamar la atención los papazules. Ay, a mí me fascina, ¿no? Bueno, es que coincido contigo, es una delicia. Los papazules me chiflan. Y aunque sea un lugar común, los chiles en nogada. Ay, no, ese no es ningún lugar en común, yo creo que ese es el platillo de los platillos. Además, plásticamente, ¿no? Plásticamente, la belleza de la los colores, y además, fíjate que es un platillo que nació moderno, y que, bueno, pues además, yo creo que no hay en la historia de todo el mundo un platillo que contenga la historia que tienen los chiles en nogada. A ver, y prosigamos. Bueno, por ejemplo, de la cocina española, un plato muy vulgar que algunos restaurantes españoles de dedito alzado no suelen tener porque lo consideran muy vulgar, pero me entusiasman las croquetas. Pero las croquetas españolas, que no es la croqueta francesa, sí, es muy diferente, también es excelente, por supuesto, pero me encanta mucho el croquete. De la cocina española, sobre todo, me gustan cosas bastante vulgares, por ejemplo, la tortilla de patata. Ay, nada vulgar, es una delicia, y bien hecha, pero bien hecha, ¿no? Todo ello. Y también digamos el lechón asado, pues tal como lo cocinan en ese famoso lugar de Madrid, que está cerca de la casa de Fortunata, sí, que ahora son sobrinos de Botín, yo creo que son bisnietos casi. Que aquí en México se llegó a ser muy sabroso también. Y en París comí cerca del mercado de Leal, cuando todavía existía, cuando todavía no lo derribaban estos bárbaros, un fond de cuisine, que tú sabes que es, esta es mi parte snob y pedante, pero es un plato que me gusta. Un fond de cuisine que se supone que está hecha en la misma olla que desde la Edad Media están cocinando, y con un fondo todavía de aquello que se cocinó entonces. No sé qué parte de leyenda habrá eso. Yo por lo visto me la creí, me pareció delicioso. No, pues toda esa magia y ese misterio tiene la cocina, Pepe, y bueno, pues yo sé que contigo podemos platicar horas y horas, y quiero pedirte en público aquí, hacerte una invitación para que emplacemos a una nueva entrevista, que nos hagas ese honor. Y bueno, pues fíjate que ahora... Y déjame decirte lo que te admiro como pintor, antes que nada, ¿no? Ay, pues te lo agradezco mucho, me estimula tu juicio porque te respeto, te admiro mucho, tú sabes. Y desde hace cuántos años tenemos una amistad muy añeja y muy profunda. Gracias de nueva cuenta por estar en El Sabor del Saber. Y ahora vamos a pasar a la participación de Alejandro Ordorica, que nos tiene siempre preparadas sorpresas muy bien aderezadas.
Sigamos con la sobremesa y con nuestro invitado, un personaje clave de ayer y de hoy en la cultura de México. Y cómo no evocarlo tras 5 décadas ininterrumpidas de trabajo fecundo, mirando al cine, contando historias y, diría yo, amparando la vida cultural. Y lo quiera o no, a mí me parece que es también un destacado historiador de la ciudad. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, ahora que hace referencia en algunos de sus textos al cine Roxy, que ya no existe, pero que dio tantas funciones durante muchos años, allá por las calles de San Cosme, donde él descubre a Esther Williams, esa actriz nadadora de Hollywood, tirándose desde un trapecio unos clavados inolvidables hacia la alberca donde abajo le esperaban muchas florituras con el agua, para al fin cruzarse a otro establecimiento en esa misma avenida, y que era, y es, ahí sí, todavía existe, Boca del Río, donde se desquitaba comiendo mariscos a granel. En fin, un gran crítico de cine que, como diría Emilio García Riera, no ha habido alguien mejor que hable del cine y que haya escrito sobre el tema que él. Incluso dice, es uno de los mejores del mundo. Pero hoy me quiero referir más a sus cuentos, y escojo uno que está lleno de sabores y saberes, La princesa del café de chinos, que, bueno, es la historia de un joven estudiante que se enamora platónicamente de la mesera de Rosalí, donde estaba viendo El último emperador, que pareciera que se abre como esas viejas cajas de música que solo con rozarlas nos traen un afluente de recuerdos conmovedores. Y bueno, mencionar que a lo largo de sus cuentos veo también la presencia recurrente del café y de las cafeterías. Así en Tumba India, por ejemplo, que a partir del odio se construye un monumento que para efectos de la memoria histórica será un monumento a un gran amor, se da justamente en esas inmediaciones de una cafetería que a veces, como en la lucha contra la pantera, se convierte y se transfigura en cafetería y en selva. O en otro de los cuentos magníficos, que tiene muchos, todos diría yo, como La madre de Floreal, surge una historia conmovedora sobre 2 compañeros de escuela que se reúnen muchos años después a partir de un apetitoso café express. Como lo hemos probado, la palabra de José de la Colina conlleva luz, fuerza y libertad. Asimismo, reconocemos la brillante participación de Alejandro Ordorica. ¿Y cuánto les agradecemos a ustedes su preferencia? De verdad que nos da mucha certeza para seguir adelante. Y aquí los esperamos la semana entrante. No se olviden de visitar mi página de internet. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y las sugerencias que ustedes juzguen prudentes. Bueno, pues me quiero despedir con un concepto de nuestro invitado. La vida es mejor con el cine. Y yo estoy de acuerdo con él, sobre todo si conlleva saberes y sabores. Que la luz los acompañe.